Feliz jueves, buenos días, jueves 16 de julio, muchas gracias a quienes nos están sintonizando y a quienes vieron y quienes no vieron la conferencia matutina del día de hoy del presidente de la República. Pues aquí estamos para hacer la síntesis, el recorrido de los temas y por supuesto una breve reflexión y un análisis de lo que hoy sucedió en Zapopan, Jalisco. Esta entidad gobernada por Enrique Alfaro, quizá uno de los gobernadores que planteó con mayor enjundia un punto de vista diferente al de la federación, quien quiso encabezar un bloque de gobernadores y también quiso encabezar un bloque de intelectuales que lo apoyaban. No sé si todavía lo apoyan, pero bueno, el día de hoy Enrique Alfaro cambió posición, llamó al pacto con el presidente de la República, justo horas antes de un grupo de intelectuales del régimen, de gestores de la opinión pública durante los años del PRI, del PAN, de la transición fallida a la democracia, publicaron una carta llamando, un desplegado más que una carta, un manifiesto llamando a la unidad de las fuerzas opositoras para hacer un frente electoral. Ellos, que son analistas de la realidad, se pasaron ahora a gestores de una alianza electoral para el 2021 y frenar el retroceso a la democracia. Lo hicieron estos intelectuales encabezados por dos grandes gestores de contratos gubernamentales para asesorías, como son Héctor Aguilar Camín o como son el señor Enrique Krause. Ellos tienen obra importante o la tuvieron en algún momento de su trayectoria, pero ahora ellos quieren encabezar el bloque opositor junto con otros gestores culturales, escritores, escritoras. Muy legítimo el asunto. Lo que sucede es que en ninguna línea del manifiesto ellos expresan su repudio a la podredumbre, como dijo hoy el presidente de la República, a la corrupción, a la cleptocracia, al saqueo, al descarado modo de utilizar el presupuesto público para enriquecer a unos cuantos y empobrecer a los demás. Eso, tal parece, que no es un tema que a ellos les preocupe. Esto de el bloque opositor suena más al retorno del viejo régimen. En fin, vamos a analizar. Antes vamos a saludar a todos los que nos están mandando abrazos y saludos y buenos días. Dice, es el Frente Único de Corruptos, dice Elsa Celis. Vale Durán dice, se pasaron, pero ya saben de qué. Magda García, vergonzosa postura de esos intelectuales. Sandra María del Río, buenos días desde Jalapa, un abrazo. Cantú Solís Adán, desde Guerrero, un abrazo también. Nadia Galraviz, saludos. Alberto Estudillo, muchas gracias. Marisabel dice, el argumento es totalmente mezquino, no es para bien de México, no es para bien del pueblo. Lo que están diciendo los intelectuales, me imagino. Ami López, le saluda la Super Tacha 4T, al DX Revueltas, un abrazo. A Eduardo Manchester, gracias. Teresa Bazán, buenos días, abrazos. Angélica Madrid dice que no recuerda que ellos hayan hecho un señalamiento a la corrupción y a la decadencia del régimen. No, siempre acompañaron, ¿se acuerdan del 2006? Acompañaron aquella consigna terrible de un peligro para México. Y el peligro para México ahora gobierna junto con el respaldo pues, de 30 millones de votantes. Lo más curioso de la línea inicial de este desplegado que yo el día de ayer leí, es que dice, la mayoría de los mexicanos no votamos por el actual presidente. Señores, ese argumento vale también para Fox, para Salinas, para Cedillo, para Peña Nieto, pero nunca lo utilizaron y nunca llamaron a un frente opositor. Lo que no dicen es que el actual primer mandatario es el que obtuvo la más alta votación en los últimos años del electorado que acudió a las urnas, 53% del porcentaje electoral. Ese dato se les olvida porque pues no tiene caso hacerse de argumentos sólidos. En fin,
Muchas gracias, saludos desde Monterrey, Luis López, gracias. Aminta Franco desde Michoacán, Noé Varela desde Ecaterror, Ecatepec, Víctor Pérez, muchas gracias. Gracias a quienes también nos están viendo desde Querétaro, como Silvia Tulia Ruiz, desde Chicago, dice Gabo Mode, estamos trabajando duro. La prima de una amiga dice, la boa por fin salió de la cueva. Así es. Alicia Yarto, gracias por tus comentarios y tu pregunta, se les olvidará, dice Norma Caudillo, se equivocan, dice, ellos son los perdedores moralmente derrotados. En fin, aquí hay una opinión también sobre el tema de los gobernadores opositores. Y bueno, vamos a entrar en la materia del día de hoy, el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Creo que dura todavía la mañana de hoy. El primer, digamos, el primer reflejo de este cambio de actitud o este cambio de, pues digamos, de confrontación rijosa que mantenía el gobernador de Jalisco, nada más para que recuerden, hay que señalar que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo y acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber mandado fuerzas oscuras desde un sótano de no sé dónde a Jalisco para organizar protestas por la detención y el homicidio de Giovanni López hace mes y medio. También Enrique Alfaro dijo que la política del gobierno federal en materia de contención del coronavirus estaba equivocada y que él iba a lograr no solamente ponerle cubrebocas a todos los jaliscienses, sino que también comprar pruebas que resultaron un desastre y gastar el dinero público para, según él, decir lo que es el camino correcto en materia de una pandemia, y ahora pues reculó. En donde hay todo un asunto interesante es en la necesidad de la unión de las fuerzas federales y las de Jalisco para combatir al principal cártel del crimen organizado que lleva el nombre de esa entidad, desgraciadamente. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, y eso lo dijo muy claro el presidente de la República cuando señaló que pues estaban en ese territorio y que eso era lo que debían hacer, unir fuerzas para el combate del crimen organizado, que ha sido pues muy fuerte y muy sanguinario, no solamente en Jalisco, sino en otras entidades del país, como Guanajuato, donde estuvo el día de ayer el presidente, o en Colima, donde estará en las próximas horas. El gobernador Enrique Alfaro propuso una nueva etapa de diálogo con el gobierno federal y también destacó la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Dijo, hoy más que nunca México necesita de su presidente. Su presencia en Jalisco es una señal de que se pueden superar las diferencias y encontrar el bien común. Usted tiene mi respeto y mi aprecio. Así comentó o señaló Enrique Alfaro en el inicio de la conferencia matutina del día de hoy. A su vez, el presidente de la República corrió la cortesía señalando la necesidad de que se coordinen los esfuerzos y de que se concilie. La palabra que utilizó varias veces el día de hoy el presidente de la República fue conciliación entre la Federación y el gobierno de Jalisco. Se habló, por supuesto, del tema de la deuda. El gobierno de Jalisco o el gobernador de Jalisco defendió pues la solicitud de endeudamiento que hizo ante el Congreso local, y López Obrador solamente recordó que las deudas y la deuda pública federal, que asciende a más de 10 billones de pesos, le está costando al erario y a los mexicanos 600,000 millones de pesos de servicio anual, es decir, de pago de intereses solamente, y que evidentemente una crisis como la del coronavirus buscaba generar mucho mayor deuda y mucho mayor compromiso de México y de las entidades con los créditos en el extranjero, ¿no? También hablaron de la línea 3 del metro de Guadalajara, de terminar la obra que se está realizando desde hace ya varios años en Guadalajara y que informó el gobernador Enrique Alfaro que estará lista el 15 de agosto, se comprometió a que esté lista el 15 de agosto y que entre esa fecha y el 1 de septiembre se podría inaugurar. Y
bueno, aquí voy a poner el audio de cómo el propio Enrique Alfaro justificó por qué pidió un endeudamiento y las consecuencias y la polémica que generó ese endeudamiento. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Porque se ha especulado de si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal. Yo creo que no, yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el rezago de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos, es porque no nos quedaba de otra. Simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro estado es del orden de los 5.600 millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios, para hacer obras de escuelas, de hospitales. No nos quedaba de otra, dijo el señor Enrique Alfaro. Bueno, tampoco explicó si tomó medidas de austeridad, como lo ha hecho el gobierno federal. No explicó si recortó pues asesorías a varios intelectuales como los que firmaron ese desplegado y que le cuestan al erario de Jalisco. Es más fácil decir no nos queda de otra que decir vamos a buscar soluciones de otra manera. Pero bueno, eso lo mencionó Enrique Alfaro, y también cuando una reportera de Guadalajara le preguntó de manera muy puntillosa si seguía opinando que Andrés Manuel López Obrador mandó fuerzas de la Ciudad de México para provocar y para generar la violencia que se registró hace mes y medio en las protestas por la detención de Giovanni López. Esto fue lo que dijo el ahora digamos, ex rijoso gobernador Enrique Alfaro. La información que tenemos, y se la voy a poner a su consideración, la traigo preparada, aquí está, pero es para él, es para el presidente, no es para seguir alentando el debate público. Lo que nosotros queremos es que en Jalisco se garantice la libertad de expresión. Estamos trabajando para hacer modificaciones de fondo en la Fiscalía del Estado. Por supuesto que estamos comprometidos con la agenda de que se haga justicia en el caso de Giovanni, en el caso de los jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria por policías ministeriales. En el caso de Giovanni están detenidos y en la cárcel los policías que le ocasionaron la muerte. Será responsabilidad de las instancias de impartición de justicia culminar el proceso, ya esa parte no le toca al gobernador. Eso fue lo que dijo, no reiteró, más bien dijo que tenía la información y que pues es información privada, no importa que lo haya dicho en un mensaje nacional abierto y público, pero bueno. López Obrador reiteró que es legítima la demanda de estados y municipios para modificar la fórmula del reparto de recursos fiscales de las participaciones federales, y sobre todo insistió en que la prioridad o el nuevo pacto social que tiene que articular el gobierno federal con el gobierno de las entidades, gobierne el signo partidista que gobierne, es un pacto contra la inseguridad, sobre todo en estos meses que se ha incrementado el número de homicidios y la intensificación de los enfrentamientos de 2 bandas o 3 bandas o 4 bandas del crimen organizado está afectando sobre todo a la población. Obviamente no afecta tanto a la clase política y mucho menos a la clase intelectual, pero vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Sin interrupción, en el tema de la seguridad, que se trabaje juntos con el gobierno del estado. En efecto, vamos a tener una reunión para tratar otros temas que tienen que ver con Jalisco. En el caso del tren, hicimos un esfuerzo porque si se continuaba con el programa de obras y de presupuesto original, íbamos a terminar el tren pues hasta el 2022. Eso fue lo que señaló, que es necesario unir esfuerzos para terminar obras públicas. Y bueno, a pregunta expresa, por cierto, de un colega periodista que trabaja con un servidor en el sistema público de radiodifusión, en el canal 14, sobre esta carta o este manifiesto que expresaron los intelectuales pues inorgánicos de ahora del gobierno y orgánicos del viejo régimen,
El López Obrador dijo que estaría bien que se conociera la carta, se leyó la parte del desplegado y se leyó la parte de la respuesta del presidente López Obrador, y le agregó una frase a esa respuesta: el rey va desnudo. Esa es la respuesta a los intelectuales que destacaron un comunicado que dice: contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. En ninguna línea de estos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, los señores Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar, Roger Barth, Agustín Basabe, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez, Julio Frenk, Enrique Krause, Antonio Lascano, Soledad Loaez, Ángeles Mastreta, Jesús Reyes Heroles, Jan Meyer, Guillermo Sheridan, etcétera, etcétera, o Javier Sicilia, o el señor Francisco Valdés Ugalde, etcétera. En ninguna línea recomendaron o dijeron que se está combatiendo a la corrupción y que necesitamos combatir más a la corrupción, y mucho menos hablaron de desaparecidos, mucho menos hablaron de la tragedia heredada de un país de fosas y de desaparecidos y de desapariciones forzadas, porque eso no les importa, porque de eso no obtienen réditos de ser gestores del proceso electoral y de supuestamente ellos llamar a una alianza. Así lo plantean ellos en la parte, digamos, sustancial del comunicado. Dice: pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político. ¡Qué plural era este país en la época de Salinas, de Peña Nieto, de Felipe Calderón! Y el equilibrio de poderes que caracterizó a la democracia, y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. ¿Cuál equilibrio de poderes, señores, hubo en este país? Si hubiera equilibrio de poderes, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, hubiera evitado el saqueo espantoso que vivimos durante la época de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa, los dos últimos sexenios de la docena trágica mexicana. La única manera, dicen, de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana, porque seguramente los demás no son ciudadanos, deben ser extraterrestres, que junto con los partidos de oposición construya un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al Gobierno a respetar la pluralidad democrática. Tan plurales ellos. Esa fue su carta en la respuesta de López Obrador. Se conoce un poco más, pero la parte sustancial creo que está en este párrafo del presidente de la República. Dice: por otra parte, da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría y asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el contrapeso, entre comillas, que pretenden recobrar los abajo firmantes? A ver qué contestan, pero creo que el punto de enfoque y de contrapunto del presidente es muy claro. Hablar en abstracto y acusar en abstracto sin dar pruebas y sin hacer un balance de lo que está sucediendo ahora frente a lo que sucedió antes es simple y sencillamente hacer demagogia, ideología y, por supuesto, ser pues tramposos en la argumentación. Pero bueno, esta es la parte del debate que ya estamos pues desarrollando, y creo que va a ser sano, muy sano, que este debate se genere, se enriquezca, se profundice en los próximos días y sobre todo en las próximas semanas. Pero descalificar todo lo que se ha hecho es tanto como descalificar todo lo que se hizo antes. Pero
por lo menos esto creo que es parte de lo que dijo López Obrador el día de hoy, creo que es muy rescatable, es la necesidad de estigmatizar la corrupción. Estigmatizar la corrupción, eso sí, es generar pluralidad, contrapeso y democracia. Pero en fin, muchas gracias, buenos días, ya son las 10 de la mañana, gracias y que tengan una jornada espléndida. Gracias por sus comentarios, nos vemos el día de mañana.